Hola Dafne Saldaña, soy Belén Castellanos y bueno, en estos vídeos que estamos haciendo para la UNED, tratando de cambiar el formato de la filosofía a una cosa un poco más dialogal y más casual, vamos a hablar un poco de temas ligados con la arquitectura, con la filosofía y la política en la arquitectura y especialmente con la filosofía de género, que es en lo que Dafne es especialista y en lo que además trabaja en Barcelona desde hace ya bastante tiempo. Entonces, bueno, lo primero que quería preguntarle es que nos explicara un poco sobre todo lo que tiene que ver con la arquitectura de género, pero incluso para ponernos un poco más en contexto, con la arquitectura y lo político, cómo el espacio, el urbanismo, etcétera, determina las posibilidades de la comunidad, porque realmente, al menos hablo por mí, y yo creo que por muchos de los alumnos de teoría de la arte, metafísica y de ética que tengo en la UNED, como que hasta que no nos dan algún ejemplo o nos lo explican un poco mejor, no nos hacemos la idea de cómo o de cuánto el urbanismo puede determinar o puede estar inspirado por ideologías o por formas de entender la comunidad tan distintas. Entonces, en primer lugar, que nos presentes un poco todo eso. Bueno, yo, así como idea general, vía de partida, es como que la neutralidad no existe, ¿no? Entonces, siempre pues todo está atravesado por las subjetividades y las personas que se encargan o que se han encargado de pensar, de gestionar las ciudades, de construirlas, pues lo hacen desde un punto de vista, ¿no? Que es político, social, de género y atravesado por sus identidades también, ¿no? Y sus ideologías. Entonces, partiendo desde ahí, pues ya esto de que no nos afecta, pues se borra y evidentemente nos afecta de alguna manera, ¿no? Entonces, un poco, así como paradigma, pues siempre la arquitectura y el urbanismo han sido profesiones súper masculinizadas, ¿no? Y aparte muy vinculadas al poder, porque han requerido de muchos recursos económicos para ponerse en práctica, ¿no? Entonces, digamos que bueno, que no ha sido posible practicarla desde la autoorganización tanto, ¿no? Sino que siempre ha estado más vinculada pues al poder o a la ideología dominante. Vale, entonces pues desde ahí sí que podemos ver que cada régimen, ¿no? Sobre todo pues aquellos regímenes que han tenido una voluntad más como más imperialista o más autoritaria, sí que han querido dar como una imagen y han utilizado la arquitectura y el urbanismo para crear como su imagen. Y sensaciones, sí, también sensaciones. Sí, pero hay como varias maneras en que puede utilizarse, ¿no? Pues, por ejemplo, es muy conocido el plan Haussmann, ¿no? En París, que sí que se hizo como medida de control y de represión de las revueltas, ¿no? Entonces, eso luego se reprodució también en otras ciudades, como aquí en Barcelona también, cuando se abrió la Vía Laietana, por ejemplo, o otras cosas más recientes, como todo lo que ha pasado en el Raval, ¿no? Con Rambla del Raval o la zona de la Filmoteca, ¿no? Que son actuaciones en que pues zonas urbanas, de callejuelas, donde hay como un tejido social o unas actividades que se consideran conflictivas, ¿no? por la autoridad, pues se trata de desarticularlas cambiando el tejido urbano, ¿no? Por un tejido lo hacen ensanchando, más controlable, controlable. Porque se puede ver más, porque por ejemplo pues las actuaciones policiales o militares son más fáciles porque pueden entrar pues, no sé, con los coches o con los tanques o con lo que sea, y bueno, y también eso, que es más difícil esconderse, ¿no? Cada vez, sino que todo queda como en un plano
Que luego también con esto puede generar contradicciones con algunos puntos del urbanismo con perspectiva de género o del urbanismo feminista, y que también valdría la pena que podría tener para la mujer algunas... Sí, pero que para mí también vale la pena como aclarar esto, porque muchas veces se pone mucho énfasis que el urbanismo con perspectiva de género es poner iluminación y hacer espacios en rincones, y es una simplificación que luego también juega en contra de... de las propias mujeres en otros ámbitos, para otras cosas. Sí. Vale, pues espera que voy a aprovechar, da igual que lo oigan, porque está en mano, porque está un poco de ruido. Bueno, entonces, pues ya que nos hablas o ya que entramos un poco introductoriamente en cómo el urbanismo y la arquitectura obviamente tienen relación política, incluso más allá de, no sé si a lo mejor podríamos comentar esto, incluso más allá de los intereses que hay, por ejemplo, en cada ayuntamiento, en cada concejalía de urbanismo, que también son concejalías normalmente como muy disputadas y a veces peligrosas, según en qué sitios. Bueno, entonces podemos hablar un poco ahora más de la cuestión de género, más específicamente, y bueno, de esta manera ver eso, poder entender cómo diferentes espacios o diferentes disposiciones ayudan o no a unas actividades, o ayudan a la clandestinidad si es lo que una quisiera, o a la demostración o a lo que fuera. Yo tampoco conozco demasiado. Luego vamos a hablar un poco, le pedí a Dafne de uno de los pocos ejemplos que yo tengo, que es porque lo vivo a menudo, aunque así tarde en darme cuenta, y son los patios de los colegios, que están como muy fútbol centrados, pero bueno, porque es en lo que trabajo. Igualmente vamos a hablar un poco en general y tú nos das los ejemplos que te parezcan más observables o más paradigmáticos. Vale. Para mí hay como un tema que es lo que pone de relieve el urbanismo feminista, que es cuáles son las prioridades a la hora de planificar o de diseñar las ciudades, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de qué actividades son las que se priorizan, ¿no? Para satisfacer, o qué necesidades se satisfacen desde el diseño de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que pone de relieve desde el feminismo es poner al mismo nivel todo el mundo de los cuidados, el mantenimiento de la vida, las tareas de reproducción, que todo el tema productivo del mercado laboral, que es lo que se ha venido apoyando desde siempre, ¿no? Pues, por ejemplo, un caso súper paradigmático que siempre se explica un poco como un modelo capitalista, ¿no? y de estructura de la familia nuclear heteropatriarcal, es como el modelo de los años 50 norteamericano, ¿no? Del crecimiento de los suburbios y la sectorización de usos máxima, ¿no? Donde todo lo productivo pasa en el centro de la ciudad, que es un territorio evidentemente masculino. Ahí también se fusiona el urbanismo con la política económica, ¿no? Porque ahí justamente también está el modelo de male breadwinner, ¿no? El hombre que es el que mantiene económicamente a la familia, y la mujer que queda en su casa del suburbio, de la que no puede salir, y que es totalmente dependiente de sí, su es marido, totalmente, ¿no? como que el hombre cazador sale afuera y luego vuelve a casa, que es donde están esperando las mujeres o niños o lo que fuera. Exacto. Y con una división sexual del trabajo absoluta, y bueno, simultáneamente una división absoluta de los usos en la ciudad también. No sé si se oiría este ruido, pero bueno, entiendo que se graban, no sé. Bueno, y por ejemplo, que a mí siempre me llamó mucho la atención ese modelo americano de las zonas residenciales totalmente GAF. Aquí, sin embargo, en Europa
en Cataluña, en España, me da la sensación como que no se está dando tanto, o si es una tendencia hacia el futuro. ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí lo que pasó es que aquí siempre han habido ciudades más compactas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces sí que nos pasa que tenemos que la segregación va por clases sociales en barrios, pero bueno, no ha habido este modelo tan fuerte de sectorización de usos, aunque hay algunas zonas de la ciudad donde sí ha pasado, ¿no? Sobre todo en los polígonos residenciales también, ¿no? Durante la dictadura franquista, por ejemplo, que sí que crearon una doble exclusión por género y por clase social, ¿no? Y que quedaban totalmente fuera de la ciudad y desvinculados de cualquier tipo de vida comunitaria, dificultaban mucho el acceso al mercado laboral también, y sobre todo que todos los miembros de la familia pudieran acceder al mercado laboral por las grandes distancias, ¿no? Sí, yo de eso, además de eso hablaba de algo parcialmente, porque no se centraba solo en la organización de la ciudad, pero en un libro, no sé si lo conoces o por lo menos te hablé alguna vez de él, porque a mí me gustó mucho, es de Doncelot, es un sociólogo francés que tiene un libro que se llama La policía de las familias. Entonces en ese libro habla de cómo la familia nuclear es una cosa que, si bien a lo mejor en las clases altas tuvo cierta presencia anterior, aunque no igual que la de ahora, no con el mito de la maternidad tan fuerte, ni, pues yo qué sé, pues por ejemplo había nodrizas, no se veía mal que la lactancia fuera otra persona, lo que fuera, pero sobre todo como a las clases obreras la familia nuclear, incluso el matrimonio, les era como totalmente, mucho más de lo que parece, como totalmente externo, porque no ganaban nada, no tenían nada que heredar o no les interesaba. Entonces, como en este libro de Doncelot se trata como en el siglo XIX se empieza a integrar a las clases obreras dentro del modelo familiar nuclear que no existía para ellos. Entonces, como no tienen un interés económico, como es el legado de herencias, de patrimonio, etcétera, pues bueno, se implanta la familia a través de otros dispositivos, como son, por ejemplo, las ayudas sociales, se inicia entonces todo el trabajo social, la psiquiatría pública y muy presente, y bueno, los colegios y educación pública, que aunque a veces se presenten como conquistas de la clase obrera, en verdad, bueno, fueron sobre todo dispositivos de poder. Y entonces, desde todas esas ayudas o servicios sociales, se hace como una especie de chantaje emocional a través del cual puedes acceder a determinados servicios básicos en instituciones como los colegios o la medicina, que al mismo tiempo son como una fiscalización de la vida y de la moralidad y del entorno de los niños. Entonces, junto con estas instituciones que empiezan a segregar por edades, porque los colegios también son un espacio, ¿no?, en el que se pasa mucho tiempo, en el que está segregado por edades, al principio incluso por géneros, y las familias empiezan a generarse también como gracias a las viviendas como obreras, que se levantaban un montón y se facilitaba esa vida allí, pero eran viviendas que no permitían pues la vida habitual que había tenido hasta entonces esa clase obrera, que eran casas más grandes donde podían convivir muchas más personas que no tenían por qué ser de la familia ni tenían por qué ser el marido, y donde se daban también relaciones comunitarias mucho más amplias, más intergeneracionales, y bueno, un poco para laminar ese posible peligro social que era esto que facilitaba la organización para la lucha o la transmisión de conocimientos potencialmente organizativos, pues se lamina, y entonces bueno, quedan como aisladas las familias, ¿no?, la familia nuclear, padre, madre, hijos,
y como en una especie de higiene social, donde ya cada uno está en su colmena. Entonces, bueno, que esto que estaba contando yo ahora no sé muy bien por qué, pero bueno, que aparecía esta idea, sí, tanto de los barrios residenciales como también lo que decías tú de las viviendas obreras que se crearon un poco para concentrar. Sí, yo también pues voy a aprovechar esto para hablar tanto de los barrios como de las viviendas en sí, cómo se organizan por dentro, y creo que también tiene mucho que ver con una ya separación total de las esferas públicas y privadas, ¿no? Entonces lo que pasa dentro de la vivienda es de la esfera privada y por lo tanto es una cuestión en la que nadie de afuera puede intervenir, ¿no? Con todo el tema de perpetuación e invisibilización de muchas violencias, ¿no? Esto por un lado, y también es curiosa como la estructura que a día de hoy pues seguimos teniendo en la mayoría de viviendas, que bueno, que si pensamos pues tienen como algunas estancias que son las principales y que unas como el salón comedor, pero separado de la cocina, evidentemente, que es como el espacio, uno de los espacios más pequeños y oscuros de la casa. Casi nunca las ventanas de la cocina casi nunca dan a la calle, dan un patio de atrás, sí. Para que no se, ¿no? Se evita como este contacto con el espacio, digamos, público o con la calle. Y en cambio el salón, que es como el espacio de las visitas también, ¿no? El espacio de recibir, el espacio donde mostrar el estatus social de la familia, un poco, ¿no? También. Luego tenemos como que las habitaciones de dormir son también jerárquicas, ¿no? Donde actualmente pues ya hay muchos modelos distintos de familias o de convivencia. Pues yo, por ejemplo, vivo con varias personas con las cuales no tengo relación de parentesco y hay mucha gente que vive así, ¿no? Y es muy loco que los pisos y las viviendas sean teniendo la habitación de matrimonio, ¿no? Que es como la habitación grande, muchas veces pues vinculada también a un baño privado, y luego una o dos habitaciones más pequeñas que son como para les hijes. Supuestamente para les hijes, que porque tienen que tener habitaciones peores, ¿no? Que los padres, ¿no? Sí, es totalmente jerárquico porque, claro. Y bueno, y eso, y que tampoco están pensadas para que varias personas adultas sin relación afectiva, sexual, estén conviviendo en una misma vivienda, ¿no? Claro, porque no son simétricas ni mucho menos. Y sí, además lo que decías de la cocina, que normalmente da patio de luces, a diferencia del salón, incluso de las habitaciones, es como que el trabajo tradicionalmente femenino que se produce tanto en la cocina como en las habitaciones de dormir, tanto por el cuidado de los niños como por el posible trabajo sexual encubierto, etcétera, no son lugares como de visitas o de atención a las visitas, sino que eso se reserva al salón, que es más bien el sitio donde está el hombre y bueno, y a veces se reúnen, ¿no? Sí, a veces se reúnen allí. Bueno, pues entonces tenemos las viviendas, y sobre todo en relación a ese principio de familia nuclear jerarquizada. En ese sentido todo el mundo fue niña en algún momento, entonces incluso las clases más altas vivieron una opresión, o sea, fueron la parte oprimida en algún momento. O sea, que es súper universal la clase oprimida, porque entra incluso hasta ahí. Y luego, bueno, por otra parte quedarían los espacios, se configura así los espacios internos, que dificultan otro tipo de convivencias, aunque se quieran hacer y aunque bueno, los sujetos implicados quieran vivir de otra manera, que no esté ligada al sexo, a la relación sexual o al parentesco, pero bueno, ya las habitaciones no están, o las casas
normalmente no están aclimatadas o preparadas para recibir este otro tipo de convivencias. Bueno, y luego las partes de fuera, donde se da la vida pública, también cuáles serían los espacios donde más fácilmente podemos ver bien una jerarquización o bien una invisibilización no querida de mujeres o niñas, o bien una hiperexposición no querida también. Vale. No sé por dónde empezar de esto, porque de aquí un caso muy paradigmático es, por ejemplo, el tema de los patios escolares. Como, para mí es como un espacio público. Vale, hablamos de ese, que además es del que yo más y tengo. Si no, podemos hablar también del espacio público. En el espacio público hay miles de factores. Bueno, empezamos por el que quieras. Bueno, vamos al espacio público y luego vamos al patio, ¿no? Venga. A ver, es que me cuesta poner como ejemplos concretos, pero porque se mezclan varias cosas. Tenemos como como todo el tema de la sexualización de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Por eso sí que eso ya es un tema que un cuerpo de mujer o un cuerpo disidente en un espacio público está como muy condicionado y muy expuesto, y dependiendo de en qué lugar está, a qué hora o cómo se muestra, ¿no? Y eso con un cuerpo masculino hegemónico no ocurre, ¿no? Por ejemplo, pues todo el tema de pues cambiar tu recorrido para volver a casa por la noche porque no quieres pasar por una calle que está oscura, o porque no quieres pasar por delante de el bar X porque no sé qué, ¿no? O porque no quieres cruzar por un parque porque no va a haber nadie, y sientes como una amenaza muchas veces, que no porque vaya a pasar, exacto, no porque vaya a pasar algo concreto, pero sí por otras experiencias, ¿no? O tuyas previas o de otras personas en las cuales... Bueno, incluso porque también los telediarios y la televisión enfocan mucho las noticias a determinados crímenes aberrantes hacia mujeres, un poco con el fin, parece, de atemorizarlas, ¿no? Y realmente eso pasa un poco a nuestros cuerpos, esos miedos. Sí, también, bueno, hay como esta revictimización, ¿no? En la cual, pues parece que seamos las mujeres las que tenemos que cuidarnos o dejar de exponernos en lugar de, pues, reeducar a los hombres, ¿no? Bueno, esto es como un factor, ¿no? Que sí que de aquí a lo mejor se vincula al urbanismo más, el más visible o del que más se ha hablado desde la perspectiva de género, que es el de tema de seguridad, pues que a lo mejor sí que pasaría por una mejor iluminación o evitar pues ciertas discontinuidades urbanas que dejan espacios desconectados de su entorno, y donde te va a ser muy difícil pedir ayuda, ¿no? En un caso de emergencia. Creo que más es eso, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y qué más? Luego está todo el tema también de los cuidados, ¿no? O de la vida comunitaria, o de cómo nos relacionamos personas de diferentes edades o de diferentes contextos en el espacio comunitario. Pues ahora parece que la cosa está empezando a cambiar un poco de paradigma otra vez, pero sí que hubo unos años, sobre todo cuando yo estaba estudiando la carrera, donde había mucho la moda de las plazas duras y minimalistas, casi sin mobiliario, sin árboles, sin nada, ¿no? Sí, que como para parecen horribles. Es que son como para sacar una foto, pero además es como totalmente la arquitectura del control, porque en ese espacio no puede pasar nada, porque no hay estructura para que nada pase, ¿no? Entonces, bueno, son espacios de circulación para llegar de un punto a otro y para ser hiperproductivas, ¿no? Y en cambio no son espacios para el encuentro ni para
para de alguna manera apropiarnos, ¿no? De las calles. Sí, que no invitan ni a sentarnos Exacto. allí, ni a estar en un trozo de prado o de césped, ni a que los niños Ni a jueguen, jugar, ni a sí. nada. Y luego en cambio aparecen como estos espacios vallados, ¿no? Súper, donde sí solo pueden ir las niñas aparte están como clasificados por edades siempre, ¿no? Pues de 0 a 3, de 3 a 6, no sé, ¿no? Y como valladitos donde se pueden estar ahí. Además, ¿no te Aparte parece se que aburren. esa segregación por edad de la que hablaba, aparte yo estoy ahí como muy sensibilizada con eso ahora, porque me parece una crítica importante que la escuela pública debería asumir, ¿no? Por cuestiones también de tipo pedagógico, en las que parece ser que, bueno, la segregación por edades más bien retrasa algunas posibilidades de conocimiento y de aprendizaje más espontáneo, pero ¿no te parece que también la segregación por edades tiene un efecto en la segregación por género? Porque al fin y al cabo, bueno, por lo menos en el modelo en el que es la mujer la que se encarga más del cuidado de los niños, sobre todo de los niños más pequeños, de alguna manera tiene que ver como que parece que donde vayan a ir, que si hay un parquecito para niños de 3 años, pues entonces van a ir las mujeres, o si no, da igual, las niñeras, que por lo general son también mujeres extranjeras en determinado estado de vulnerabilidad, ¿no? Y que en todo caso a lo mejor los adolescentes más mayores a lo mejor sí pueden ir con sus padres. Bueno, no sé si te parece que la segregación por edades tenga que ver también con la cuestión de género. Bueno, a mí se me ha venido aquí como un paralelismo que no sé si tiene que ver, ¿no? Pero que es como una sofisticación que pareciera, es como una medida como de higiene, ¿no? Que aunque pareciera que todo está más clasificado y que va a facilitar algo, pues en realidad lo que está haciendo es complejizar como los trabajos de cuidado, que fue un poco lo que pasó cuando los suburbios norteamericanos, que justamente fue como el boom de los electrodomésticos, donde parecía que pues todo el trabajo doméstico que hacían las mujeres Que iba a hacer una máquina. y fue al revés, fue cuando fue la época histórica donde las mujeres más horas al día le estaban dedicando al cuidado de la casa, ¿no? Entonces, bueno, son como engaños. Sí, incluso se refuerza el aislamiento, ¿no? Porque es diferente la lavandería o ir a lavar a un sitio fuera que hacerlo con la máquina en casa. Exacto. Bueno. Sí. ¿Y qué más te iba a preguntar yo? A ver, esto en los espacios públicos y ahora en diferentes edificios, sobre todo en los que son obligatorios. Por ejemplo, están los colegios y los patios, y luego podemos mirar también a lo mejor algunas instituciones sanitarias, no sé. Eso no, O de cualquier otro tipo. Bueno, quiero decir que por no entrar a lo mejor en lugares que no son del todo necesarios, y bueno, que si no te van, pues no vas, por no hablar, yo que sé, de una iglesia o de una cosa así que ya no tenemos por qué transitarlo si no queremos, pero bueno, se puede hablar también. Entonces, tratamos el tema de los colegios. Bueno, pues yo aquí explico lo que iba a decir al principio, que es que, bueno, incluso trabajando como profesora desde hace ya 15 años, fue muy reciente, como igual además fue un poco al conocerte a ti, hablando un poco de lo de la arquitectura de género, que a mí como que pensaba, bueno, ¿y cómo es esto? Y entonces empecé a fijarme, por ejemplo, en mi instituto. Si bien no son todos así, la mayoría de los institutos de una época, para mí que es como de los 70 o así, es como un poco futurista, o sea, por fuera mola en ese aspecto, pero es de los que claramente tienen 2 canchas como fútbol, baloncesto, aparte es de cemento, ni siquiera es de césped, y entonces bueno, que sea un poco más acogedor para
cambiar la actividad y hacer otras cosas. Y luego, lo demás se reduce a un aportalamiento que rodea esas dos canchas que ocupan todo, prácticamente todo el lugar de recreo. Entonces, efectivamente yo pensé, bueno, ¿cuánta gente de los 1000 alumnos que hay en mi instituto, 1000, de los cuales solo pueden salir afuera los mayores de 18, o sea, los menos, y tienen que quedarse dentro en el patio usando esas instalaciones los demás? Entonces, yo calculo cada 2 canchas que juegan al fútbol o a baloncesto, que suele ser más al fútbol, 22 en cada una, si no me equivoco. Bueno, es lo que puede ser. Bueno, ¿cuántos ves? Más o menos, eso, sí. No más, eso desde luego no más. O sea, 40 personas. Claro. Y luego, o sea, de 40 a 1000 personas que hay, tienen que estar como así alrededor y aparte obligadas un poco a ver el espectáculo central, porque es como que alrededor tienes que estar mirando. Sí, mirando, por lo menos te obliga a estar enfocando hacia allí, porque encima los bancos que hay están todos enfocando hacia el centro. Entonces un poco es como que se da por hecho que merece la pena o que se merecen que quienes juegan a fútbol o a baloncesto puedan tener esa amplitud, hacer la actividad que quieran, y que el resto de la gente tiene que arremolinarse y mirar hacia allí. No solo las chicas, también los chicos que no juegan a fútbol o a baloncesto, o que no juegan bien, o que no juegan bien, o que no están en los grupos, claro, eso. Con lo cual también se refuerza un poco o puede reforzarse una jerarquía que tenga que ver con la popularidad. Bueno, no lo veo tanto, el tema del fútbol con la popularidad no lo veo tanto como en las series americanas, por ejemplo, pero bueno, desde luego el espacio sí que está creado o parece creado con esa intención. Totalmente. Y entonces, bueno, sí que es injusto y un poco que si te paras a observarlo dices, bueno, ¿y cómo es que no me había fijado antes? Y lo tenemos súper normalizado, ¿no? Muy normalizado. Y es muy fuerte. Pues es que es como una apología del falocentrismo. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Pues hay un grupo privilegiado, claro, y que nadie se atreve siquiera a cuestionar sus privilegios. Claro. Cada vez que se pone sobre la mesa este tema, se crean debates incluso entre el profesorado, como que crea un gran conflicto cuestionar esos privilegios. Sí, porque incluso en algunos centros, a ver, porque en muchos hay alguien que lo plantea, pero en muchos centros es como que si planteas eso estás contra el deporte, por ejemplo, por tanto contra un modo de vida sano. Bueno, esto es como un argumento total, bueno, que no, claro, real, ¿no? Porque para empezar hay otros deportes, hay otra manera de ejercitar el cuerpo, y además cuando es un recreo. Justamente cuando solo 40 de 1000 personas están haciendo deporte, lo que estás fomentando es el sedentarismo total. Claro. Entonces, no, porque por supuesto no se puede pasear por allí, es un sitio, claro, si no, o sea, no puedes cruzar la pista donde están jugando a fútbol. Entonces también es segregación de género, pero bueno, lo que decimos... Por la edad también, porque son por la edad, los chicos más mayores generalmente los que están ocupando. Claro, porque los que son niños todavía, antes en el instituto, aquí por lo menos, en el Estado español, mi época empezabas a los 14, pero es que ahora es a los 12 años. Entonces hay niños que no crecieron todavía. Entonces, tanto esas personas como las que no son elegidas para jugar al fútbol o no les interesa, bueno, es que quedan relegadas. Y encima lo más interesante me parece que son la mayoría. Ni siquiera puedes decir, ay, bueno, mira, es que si no te gusta el deporte, pues eres tú que eres una friki, lo que sea. No, es que aunque quisieras hacer deporte, claro, son 40 frente a los 900 y pico que quedan fuera. Pero hay una gran desenfoque de la realidad, porque creo que la mayoría de profes
no se dan cuenta de que son la mayoría. No se dan se cuenta. piensan que el deporte, la Unos actividad jóvenes, preferida sí, claro. de todo el alumnado Sí. es el fútbol. Sí, Y realmente no encaja con la Luego sería realidad. también una espectacularización, ya porque un poco, bueno, aunque se nos salga un poco del tema, pero dentro de los deportes también hay un futbolcentrismo, porque no se financian de la misma manera otros deportes, ¿no? Y como que ya se está generando también una espectacularización y un rol de el que mira y los jugadores, ¿no? Entonces, también, yo qué sé, que si ya desde ese recreo que forma parte del horario de todo el mundo se genera esto, pues entonces, bueno, me parece bastante normal que luego las horas que son extraescolares, donde hay algunos chicos que juegan a fútbol y donde muchos de los chicos se quejan justamente de que muchos padres de jugadores están como súper locos, que hay mucha violencia desde el fútbol de niños. Que esto aún no lo cuentan ellos, ¿eh? Entonces, las familias. Las familias, sí, los padres. Bueno, los padres. Como que los padres pueden llegar hasta a pegarse. Por el fútbol de los hijos. Sí, por el fútbol de los hijos. Y lo critican los propios hijos, que a veces les da vergüenza ajena, o por lo menos hasta una edad les da vergüenza ajena. Pero claro, es que se está generando como una idea de que el fútbol es un espectáculo, que también podría ser, bueno, un deporte que haces con los demás que juegan y que no tiene por qué estar todo el mundo alrededor mirándote. Sí, bueno, y que un poco, pues, se está creando como... Lo más fuerte que me parece a mí es que nos parezca normal. Sí. Y que es como, bueno, es que esto es así y ya está. Y entonces, pues luego de que nos sorprende de que, no sé, de que las mujeres no participemos en la vida política, en la vida asociativa, de que en el espacio público tengamos como menos acceso o nos dé como cosa, ¿no? Que nos sintamos relegadas o exacto, subestimadas. Pues estamos educadas así, ¿no? Porque Ya luego desde... también a esto hay que contestar, porque alguna persona con la que comenté esto me dijo, bueno, pero es que en realidad lo feminista no es que las mujeres jugaran también al fútbol. Que a ver, bueno, yo lo que digo es que lo feminista no es que las mujeres jueguen al fútbol o no, obviamente lo feminista es que no se las excluya de ningún deporte, pero lo feminista no es obligarlas a una actividad a la que a lo mejor ni siquiera ni siquiera tienen un acceso en igualdad de condiciones o que pueden no gustarles perfectamente. Sí. No sé, como bueno, creo como que una contestación un poco... Bueno, creo que lo feminista también pasa por reconocer las diversidades, claro, y ya como punto de partida que haya solo una actividad protagonista, esto ya no es feminista, sea la actividad que sea. Entonces, partiendo de ahí... Ya, es que además esto de los patios de fútbol, un poco lo que decía, que es importante ver que puede excluir eso a una gran parte de mujeres, yo por lo que veo a todas, y luego también a determinados varones o géneros diversos que no encajan mucho en la figura de el chico que juega fútbol. Sí. Por el peso, por el tamaño, por la edad, por 8.000 cosas. Sí, a veces por una cuestión de actitud también, claro, ¿no? por los grupos sociales, por la estructuración de los grupos sociales. Pero vaya, que yo creo que no es una cuestión de vamos a quitar el fútbol y ponemos otra actividad. Creo que es una cuestión de replantearnos cómo interaccionamos, claro, ¿no? Aparte el patio justamente como que es un espacio donde no se interviene tanto, ¿no? A nivel pedagógico, porque es como, bueno... Pues es el recreo, sí, únicamente se mira o hay algún profesor de guardia para ver, bueno, que no haya peleas, caídas o que alguien... Pero nada más. Pero que se hace como muy fácil como una réplica de una sociedad real, sí, ¿no? Sí. Y es muy bestia que sea así, ¿no? Sí.
Bueno, de hecho yo con el alumnado lo hablé y por supuesto todas las chicas apoyaron, bueno, como la propuesta de cambiarlo, de organizarse un poco, de intentar luchar en diferentes ámbitos por modificar esos patios, porque a ninguna le gusta y muchos de los chicos también lo apoyaron. O sea, está claro que ellos sí se fijan más que los profesores. Bueno, porque lo viven, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, un patio de instituto? ¿Cómo se podría plantear de otra manera? Si tuvieras que hacerlo desde el principio, ¿te dejaran modificarlo? ¿Cómo lo harías, por ejemplo? ¿Qué pondríamos? A ver, no hay como modelos, pero pues sí que habría como unas líneas a plantearnos, ¿no? Que en primer lugar sería plantear qué actividades queremos que puedan llegar a ocurrir ahí, ¿no? O nos podemos imaginar que ocurran, porque sí, cuando algo no se nombra, pues queda invisible y luego no tiene espacio físico también, ¿no? Lo simbólico y lo físico pues siempre se relaciona. Entonces, para mí crear como más diversidad en los espacios, ¿no? Porque son muy homogéneos. Sí, y muy, como decías en el urbanismo, y muy abiertos. Y pues hasta aquí nuestra charla. Esperamos que os haya interesado. Sobre todo hay algunas personas en teoría del arte que están trabajando sobre cuestiones de arquitectura, de urbanismo y de formas y filtros que tenemos para concebir los espacios. No hemos pasado una revista completa a cada uno de los sitios, pero con los ejemplos que dimos podrían valer para revisitar otras partes y sí, no sé. Sí, ¿no? sobre todo pues esperamos que os haya servido para abrir la mirada, ¿no? Para tener como herramientas para poder analizar otros espacios y en otras épocas históricas desde estos mismos puntos de vista, ¿no? Bueno, pues chao. Chao.